Eutanasia, la necesidad de conocer los panoramas que la rodean para su aprobación y su aceptación. En nuestro resumen, la eutanasia es un tema controversial que involucra dilemas éticos, legales y sociales sobre el derecho a morir con dignidad. Este trabajo analiza el problema desde varias perspectivas, incluyendo definiciones de eutanasia y las diferencias entre eutanasia activa y pasiva, así como las legislaciones en diversos países. A través de una revisión bibliográfica, se destacan los argumentos a favor de la eutanasia que se centran en la autonomía y el alivio del sufrimiento, frente a los argumentos en contra que se basan en consideraciones éticas. Las conclusiones subrayan la importancia de un diálogo abierto sobre la eutanasia y la necesidad de normativas que protejan a todas las partes involucradas. ¿Mm? Introducción. La eutanasia es un tema candescente en bioética y derecho a la vida, que involucra dilemas éticos y legales que afectan a pacientes, profesionales de la salud y familiares. Se define como una acción deliberada para poner fin a la vida de una persona con una enfermedad terminal o incurable. El estudio busca comprender las diferentes posturas sobre la eutanasia y cómo las experiencias de los pacientes influyen en sus decisiones. Se plantea que muchos pacientes que eligen la eutanasia lo hacen desde una perspectiva de autonomía personal. La investigación utilizará una metodología para ofrecer un análisis crítico sobre el derecho a morir con dignidad y las condiciones que lo rodean. Antecedentes. La eutanasia proviene del griego y significa buena muerte. Jurídicamente se refiere a la muerte sin sufrimiento físico por voluntad de un enfermo incurable. A lo largo de la historia, filósofos como Seneca y figuras como Tomás Moro han abordado la eutanasia desde diferentes perspectivas, oscilando entre la aceptación y la condena. La diferencia entre eutanasia y los conceptos como el suicidio asistido, la adecuación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos se establecen para evitar confusiones. Existen varios tipos de eutanasia, incluidos la activa, pasiva, voluntaria e involuntaria. La legislación de la eutanasia ha avanzado en países como los Países Bajos, Bélgica y Canadá, mientras que en América Latina, Colombia ha despenalizado su práctica aplicado el derecho a morir dignamente. La eutanasia no está legalizada en México, pero la discusión ha impulsado avances en la legislación sobre los ciudadanos al final de la vida. En la Ciudad de México y algunos estados, la ley de voluntad anticipada permite a pacientes terminales rechazar tratamientos garantizando su dignidad. Sin embargo, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido, generando un debate sobre la dignidad humana y el sufrimiento. Existen argumentos a favor y en contra, siendo los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia fundamentales en este contexto. Como planteamiento del problema, tenemos que se necesita contextualizar los diferentes panoramas en donde se puede tomar la opción de eutanasia, abarcando la posición de paciente médico para facilitar una mejor aceptación y aprobación de la sociedad. Es claro recalcar que se realiza principios bioéticos, leyes y contextos. También tenemos que es importante entender la problemática que limita la autonomía y la dignidad de las personas que padecen enfermedades.
reduciendo el dolor, poderlo manual y ambas partes, médico y paciente. Tener un cambio cultural para una discusión abierta con un enfoque de empatía y comprensión, así para poder garantizar derechos y protección de los involucrados. Como pregunta de investigación tenemos conocer el panorama de la eutanasia en nuestra actualidad nos puede llevar a una mejor conclusión acerca de su aprobación y aceptación en México. Como objetivos generales tenemos que determinar las necesidades de conocer los programas que la rodean para su aprobación y aceptación de la eutanasia. Y como objetivos específicos tenemos en primer lugar analizar la eutanasia desde una perspectiva integral, realizar un estudio exhaustivo sobre la eutanasia, abarcando aspectos éticos, legales, médicos y sociales. En segundo lugar, tenemos que contribuir al debate público, proporcionar un análisis crítico y fundamentado que enriquezca el debate sobre la eutanasia y el derecho a la muerte digna, promoviendo un diálogo informado en la sociedad. En tercer lugar, tenemos revisar el marco legal, investigar las legislaciones actuales sobre la eutanasia en diferentes países y regiones, analizando sus implicaciones, limitaciones y variaciones en comparación con el derecho a la vida. Como justificación tenemos la presente investigación que se realiza con el fin de conocer el contexto que rodea a la eutanasia en esta actualidad y cuáles son los argumentos por los cuales no se puede legalizar en nuestro país. Además, se tiene otros recursos para garantizarse una manera de muerte. Bien, para el presente nos enfocaremos en un estudio descriptivo en el cual se revisará los contextos que rodean a la eutanasia, como la legislación, algunos ejemplos, los aspectos éticos a considerar y la clasificación, también así como aquellos términos que les son similares. En el caso de la recolección de datos, realiza un análisis documental de diferentes fuentes bibliográficas, como lo son revistas, normas, artículos médicos y también de carácter ético, además de las relevantes relacionados con la eutanasia en diferentes contextos. Bien, pública sobre la eutanasia en un contexto específico. Se aplicaron encuestas a una población de 18 a 30 años, estudiantes de profesional asociado en imagenología. Se presentaron preguntas cerradas para limitar el resultado de algunas preguntas, sin embargo, en otras se les dará la oportunidad de compartir su opinión acerca del tema con el fin de conocer un poco más la opinión de cada estudiante encuestado. Como ya se dijo, las limitaciones pues son preguntas cerradas para lograr una recopilación de información un poco más precisa. Se indica que la mayoría de los encuestados entienden la eutanasia como una opción para aliviar el sufrimiento en enfermedades terminales, así como la percepción sobre su impacto en la vida social y su consideración como derecho humano también fue evaluada. En el caso de la primera pregunta, vamos a tener y se le preguntó a las personas que qué entienden por... La respuesta más completa fue la siguiente, que nos mencionan que la eutanasia es para causar la muerte de una persona de... Esto con el fin de aliviar un dolor intenso y prolongado debido a una enfermedad incurable o terminal. En el caso de la pregunta número 2, vamos a tener que se considera que afectar la percepción de la vida en la sociedad. El 3%, que fue la mayoría, nos contesta que sí, que es de forma positiva. El 33.3% nos menciona que no, que es de forma negativa. Y el 23.3% nos menciona que esto no afecta. En el caso de la pregunta 3, tenemos que si cree que la eutanasia debería de ser tratada como una opción médica o un derecho humano. La respuesta que más
eligieron fue la de ambos, tiene que ser un derecho humano y una opción médica, con el 43.3% de las personas eligiendo. En el caso de opción médica, lo considera el 40% una opción, y en el caso del derecho humano, las personas consideran que esto debería de ser del 16.7%. En el caso de nuestra pregunta 4, se preguntó si está a favor o en contra de la legalización de la eutanasia en casos de enfermedades terminales e insoportables. Tenemos 3% de las personas indicaron que sí, que están a favor de esta práctica. Retomando con los resultados de nuestras preguntas, la pregunta 5 tenemos, ¿bajo qué condiciones, si las hubiera, consideraría usted aceptable la eutanasia? Aquí el 70% de las personas encuestadas votaron respondieron por enfermedad terminal, el 16.7% por enfermedad sin tratamientos médicos, el 10% enfermedad crónico-degenerativa y también la opción pacientes que no tienen ayuda médica. En la pregunta 6, ¿cree usted que los médicos deberían tener la opción de negarse a practicar la eutanasia por motivos personales o religiosos? Tenemos las tres opciones de sí, no, tal vez, en el cual el 30% votó la opción de que sí, el 30% votó la opción no y el 40% votó la opción tal vez. En la pregunta 7, ¿considera usted necesario que se haga una evaluación exhaustiva antes de otorgarle a un paciente la eutanasia? Aquí, igual tenemos tres opciones, sí, no, tal vez, donde el 83.3% votó que sí y el 13.3% votó que tal vez. En la pregunta 8, ¿confía usted en que el sistema de salud mexicano esté preparado para garantizar una muerte digna y sin sufrimiento para todos? En esta pregunta, el 43.3% votaron por la opción tal vez, el 36.7% por la opción no, y solo el 20% votó por la opción que sí. La pregunta 9, ¿cree usted que la legalización de la eutanasia tendría un impacto en los costos del sistema de salud en México? El 56.7% votó que sí, el 33.3% votó que tal vez y solo el 10% votó que no. A nuestra pregunta 10, ¿cuáles son sus principales preocupaciones éticas respecto a la legalización de la eutanasia en México? Aquí tenemos tres opciones. La primera es que no se respeten los derechos humanos, que los médicos abusen de esta práctica o que las personas lo vean como una salida a otros problemas, en donde el 63.3% votaron porque las personas lo vean como una salida a otros problemas, el 23.3% porque los médicos abusen de esta práctica y el 13.3% que no se respeten los derechos humanos. Pregunta 11 de cómo se podrían proteger a las personas vulnerables, ya a las personas discapacitados o ancianos, de posibles abusos en caso de legalizarse la eutanasia. Las tres opciones que tenemos aquí es una correcta investigación de estos casos, protección por medio de leyes, constante vigilancia por parte de los médicos tratantes. Justamente el 50% votó por una correcta investigación de estos casos, el 26.7% por una protección por medio de leyes y el 23.3% constante vigilancia por parte de los médicos tratantes. Ay. Y nuestra última pregunta es de ¿qué garantías se deberían establecer para evitar abusos y asegurar que la decisión de solicitar la eutanasia sea libre y voluntaria? El 46.7% votó por la opción de garantizar que la decisión sea de la persona enferma. El 33.3% es de garantizar que esta sea la última opción y el 20% tener médicos especialistas en este tema.
En nuestra discusión, la eutanasia es un tema que involucra múltiples dimensiones éticas y legales. Se destaca la importancia de un diálogo abierto que contemple los derechos de los pacientes y la ética médica. La eutanasia no debe de ser un tabú, sino un tema que se aborde con sensibilidad, buscando un equilibrio entre la voluntad individual y el bienestar colectivo. Bueno, como conclusiones, tenemos que las posturas a favor destacan la importancia del respeto a la dignidad humana y la posibilidad de elegir una muerte sin sufrimiento, mientras que las posturas en contra plantean preocupaciones sobre el valor intrínseco de la vida y los riesgos de abuso en su aplicación. Aunque los marcos legales y culturales varían entre países, pues es fundamental promover un diálogo abierto que contemple las necesidades y derechos de los pacientes, así como los principios éticos de la medicina. La eutanasia no debe de ser abordada como un tabú, sino como una cuestión que requiere sensibilidad, empatía y una regulación clara para garantizar que se respeten tanto la voluntad individual como el bienestar colectivo. En última instancia, la reflexión sobre la eutanasia nos invita a replantearnos qué significa vivir y morir con dignidad en el contexto de de nuestras sociedades contemporáneas. Y ya por último tenemos nuestras referencias bibliográficas. Y ya.